La tesis lleva por título Estructura de ciclos en vértices, estructura de ciclos y vértices en dígrafos fuertemente conexos minimales. La he desarrollado durante los últimos 3 años con la compañía, la dirección de Jesús García López de la Calle y Luis Miguel Pozo Coronado. Bien. Esta investigación la hemos enmarcado básicamente dentro de la teoría de grafos, teniendo en cuenta que los grafos pues, son una herramienta fundamental para la computación, tanto desde el punto de vista algorítmico y también desde el punto de vista de estructuras de datos. Como un concepto nada más general, voy a poner esto por acá que no estorbe, un concepto general que nos puede ayudar para empezar es cómo considerar un grafo, ¿no? Pues no es nada más que un conjunto de vértices o de nodos que están relacionados entre sí por medio de aristas. Hay varios problemas dentro de la ciencia computacional que han podido ser modelados o incluso resueltos mediante la teoría de grafos, desde un simple diagrama de flujo, una red de computadores, el paradigma de la computación o programación distribuida, e incluso famosos algoritmos que son utilizados por famosos sitios web que han podido o les han otorgado grandes beneficios e incluso réditos económicos. En función de todo esto, podemos decir que ciertamente la teoría de grafos resulta de gran interés para las ciencias computacionales. Bien, un poquito de notación, un par de conceptos principales que debemos tener en cuenta para poder avanzar o entender lo que se les va a decir. Primero, ¿cuál es el concepto de un dígrafo fuertemente conexo? Bueno, pues un dígrafo, para empezar, como les he dicho, es este conjunto de aristas, un conjunto de vértices, pero no están relacionadas por aristas, sino por arcos dirigidos. Es decir, el arco, perdón, es una arista que me indica en qué dirección yo puedo transitar desde un vértice hacia otro. Cuando este dígrafo es fuertemente conexo, cuando yo en el dígrafo soy capaz o puedo encontrar un camino entre cada parte de vértices, es decir, entre cualquier vértice v sub i y v sub j, existe un camino que los conecta. Ahora, cuando uno de estos arcos se vuelve transitivo, cuando, por ejemplo, yo tengo un camino entre un vértice v sub i y v sub j, ¿de acuerdo? Y además de ese camino existe un arco que los conecta directamente. Por poner un ejemplo, aquí tenemos el vértice v sub 6 y aquí tenemos el vértice v sub 1. Tenemos un camino que conecta a estos dos vértices pasando por el vértice v sub 15. Pero además yo tengo directamente el arco que los relaciona a estos dos vértices. Por lo tanto, este arco sería transitivo porque existe un camino alternativo que conecta a estos dos vértices. Entonces, a la unión de un camino que conecta un vértice v sub i y v sub j con el arco v sub i o v sub j se le denomina pseudociclo. Es decir, esto que tenemos aquí entre v sub 6 y v sub 1 sería un pseudociclo, ¿sí? En la unión de este camino que pasa por v sub 15 con el arco que relaciona directamente a v sub 6 o v sub 1. Eso como los conceptos previos a entender entonces qué es un dígrafo fuertemente conexo minimal. Pues si es que es fuertemente conexo este dígrafo, ya hemos dicho, somos capaces de encontrar un camino entre cualquier par de vértices que hemos dado. Pero, ¿qué significa que además sea minimal? Será minimal si es que no contiene ni un solo arco transitivo, ni tampoco contiene pseudociclos. Es decir, es minimal, entonces, pero también es fuertemente conexo. Si yo a este dígrafo elimino cualquiera de sus arcos, inmediatamente el arco pierde la propiedad de ser fuertemente conexo. ¿Cuál ha sido un poquito la motivación? ¿Por qué nos hemos interesado por estos tipos de dígrafos? Bueno, pues en general el estudiar cualquier tipo de grafo a nivel teórico puede tener gran implicación directamente en el campo computacional, ¿no? ¿Por qué hemos
escogido de todos los grafos que hay a los MSD o a los digrafos fuertemente conexos minimales, porque reúne justamente estas dos características necesarias que los caracterizan, ser fuertemente conexos y ser minimales. Con eso yo puedo trasladarme desde un vértice a cualquier otro vértice del digrafo, pero además contiene un número mínimo de arcos que elimina que mantiene esta condición de minimalidad y de que todos los arcos existentes sean los estrictamente necesarios para poder mantener la propiedad de la conexión fuerte. Y también nos hemos interesado en estos digrafos porque en muchos estudios previos se han establecido interesantes conclusiones y sobre todo existe una analogía muy curiosa, muy buena, que relaciona directamente o que los compara análogamente a estos MSD con otro tipo de grafo que es fundamental dentro de la teoría de grafos, que son los árboles. Esta tablita de aquí, por un lado, nos muestra estas analogías establecidas en un estudio anterior, publicado justamente por quienes han dirigido esta tesis doctoral. ¿Sí? A la izquierda tenemos las características de los árboles y a la derecha tenemos las características de los MSD, y si es que las leemos un poquito, vamos a dar cuenta que pueden haber ciertas similitudes análogas, ¿no? Por ejemplo, un árbol es un grafo conexo minimal, un MSD es un digrafo fuertemente conexo minimal. En cuanto al número de aristas, el árbol tiene un número lineal de aristas y el MSD, son las siglas en inglés, contiene un número también lineal de arcos. Mientras un árbol es un grafo conexo si un grafo es conexo y su número de aristas representado por m y n va a ser el número de vértices, si el número de aristas es igual al número de vértices menos 1, entonces es un árbol. Para un MSD, en cambio, si es que m es igual a n, es un MSD, en este caso sería un MSD representado por un ciclo. Y bueno, si es que nos ponemos a seguir leyendo todas estas analogías, nos vamos a ir dando cuenta de que se parecen mucho los MSD a los árboles de una manera análoga. ¿Sí? Estos de acá sí quisiera verlos. Un árbol se factoriza precisamente en árbol, mientras que en un MSD pues los podemos factorizar en dos bosques. Otra cosa muy importante o una analogía muy importante que nos ha servido para avanzar con nuestra investigación. El árbol, cuando se elimina una arista cualquiera del árbol, el árbol se divide en dos. Para un MSD pasa algo análogamente similar. Cuando encontramos un ciclo y eliminamos, existirá un par de aristas, las cuales dividan a la MSD también en dos. A pesar de que se parecen mucho en esas analogías, también tenemos una diferencia muy radical. Un árbol no tiene ni un solo ciclo y un MSD pues tiene ciclos. De hecho, lo que se ha demostrado anteriormente es que cada arco de un MSD pertenece al menos a un ciclo, e igual cada vértice del MSD está contenido en al menos un ciclo. También hay, lo que vemos en pantalla es una conjetura planteada también en un estudio anterior publicado por Luis, que está aquí presente, y por Jesús, en el cual se establece una conjetura para los coeficientes del polinomio característico de la matriz de adyacencia de un MSD. Bien, pues dentro de nuestra investigación también caminamos en esa dirección. No logramos demostrar en esa conjetura, nos hemos dejado un poquito en una demostración que también la repasaremos de forma rápida más adelante. Y también hay una analogía muy interesante entre los MSD lineales, que están caracterizados en estudios anteriores, con los árboles lineales. ¿Qué nos dice esta analogía? Un árbol lineal tiene exactamente, me parece que está en la siguiente transparencia, pero lo que sabemos que un MSD lineal tiene exactamente dos vértices lineales en sus extremos, y su ciclo, el ciclo mayor que puede contener un MSD es de una longitud máxima de 4. También está demostrado que si un MSD tiene un ciclo de longitud 5, tiene 3 vértices lineales.
mientras si es que tiene un ciclo máximo de longitud 4, tiene 2 vértices lineales. Entonces, un poco por ahí intuíamos que mientras más grande sea el ciclo contenido en un MSD, deben aparecer más vértices lineales. Bueno, nada más que es un vértice lineal, para meternos en contexto. Un vértice lineal es un vértice que tiene un grado de entrada 1 y un grado de salida 1, es decir, que solamente entra un arco y sale un arco, nada más. Lo que tenemos en pantalla, ese grafiquito de ahí representa un árbol lineal. Un árbol lineal tiene exactamente 2 hojas en sus extremos. Y todos estos también tienen, una arista que entra y una arista que sale. A partir de eso, pues se ha establecido esta analogía. Lo que tenemos, el gráfico de más abajo puede representar a un MSD lineal y podemos ver que su ciclo más largo será exactamente de longitud 4, ¿sí? Sería estos de aquí, estos formados por cuadrados. Luego también puede tener ciclos de longitud 3 e incluso ciclos de longitud 2, pero un MSD lineal no puede tener un ciclo mayor a longitud 4. Está demostrado que estos MSD tienen exactamente 2 vértices lineales en sus extremos. Y como les decía, la otra demostración dice que un MSD que tiene un ciclo de longitud 5 tiene al menos 3 vértices lineales. Entonces, nuestra investigación tiraba para allá, tratar de establecer cotas inferiores en donde podamos demostrar que la cantidad mínima de vértices lineales está relacionado, tiene relación directa con el ciclo más largo o con cualquier ciclo contenido en el MSD. Todos nuestros esfuerzos empezaron a encaminarse hacia esos objetivos, establecer este tipo de cotas inferiores. Y justamente fueron los objetivos que nos planteamos, ¿no? Primero, pues ver cómo está conectado un ciclo con el resto del MSD. Luego también nos preguntábamos si es que sería posible encontrar una cota inferior para el número de vértices lineales relacionado a la longitud de un ciclo. Luego también nos parecía interesante ver, bueno, si es que un ciclo tiene relación directa con el número de vértices lineales, ¿qué puede pasar con un vértice que tenga un grado muy alto, ya sea de entrada o de salida? Y ver si esos vértices que tienen muchos arcos de entrada o de salida también nos puede tener indicaciones directas en la cantidad mínima de vértices lineales del MSD. También tratamos de ver, y de hecho logramos de alguna manera ver si es que estas cotas, estas estructuras que íbamos analizando, implican o se pueden implicar de alguna manera en los coeficientes del polinomio característico de la matriz de adyacencia del MSD. Y por último, nuestro objetivo final era tratar de utilizar todos estos resultados para ver si es que somos capaces de establecer, de diseñar algoritmos eficientes que puedan calcular el ciclo o el camino de longitud máxima contenidos en un MSD en un tiempo polinomial, que ya no sea exponencial ni factorial. Bien, entonces partimos siempre de 2 preguntas iniciales, ¿no? Primero, ¿cómo se relaciona un ciclo con el resto de los ciclos y vértices del MSD? Es decir, ¿qué le pasa a un MSD o qué relación tiene un ciclo con el resto del MSD? ¿Y cómo afecta la eliminación de sus arcos a las propiedades del MSD? O sea, si sabemos que un MSD es fuertemente conexo, pero es minimal, y si es que es minimal, simplemente eliminando uno de sus arcos se pierde la conexión fuerte, ¿qué puede pasar entonces si es que tomamos un ciclo y eliminamos todos sus arcos? Entonces podemos imaginarnos un MSD que puede estar representado por este gráfico que ven ahora en sus pantallas. El ciclo elegido en este caso es este ciclo C sub Q, se supone que es un ciclo de longitud Q, eso quiere decir que está formado por un número Q de vértices, y lo que está alrededor son componentes fuertemente conexas que se conectan o que están relacionadas con el ciclo. Lo que hemos hecho es, en primera instancia, un ciclo y simplemente eliminar sus arcos. Y recalco que eliminamos solamente sus arcos, no se elimina el ciclo. Si es que el ciclo se hubiese eliminado, también hubiesen desaparecido los vértices, pero los vértices permanecen. Lo que eliminamos únicamente son los arcos del ciclo. Entonces, es obvio que el dígrafo que tenemos hasta ahora es un dígrafo que ya no es fuertemente conexo, ¿sí? A este dígrafo por ahora lo podemos
llamar D', lo digo así para que se entienda algunas cositas que vamos a mostrar luego. Pero simplemente no es lo único que hicimos en este proceso. Luego de eliminar los arcos de ese ciclo, lo que procedemos a hacer es tomar las componentes que están visualizadas alrededor de los vértices del ciclo, estas S sub I que podemos ver, y contraerlas en un solo vértice. Y tenemos un dígrafo mucho más sencillo, mucho más simple, como este de acá. Ahora, este dígrafo, pues, sigue sin ser fuertemente conexo, eso se perdió hace rato, pero sí tiene ciertas características, ¿no? Primero es un dígrafo acíclico, o sea, aquí no vamos a encontrar nunca ciclos, y luego es un dígrafo también de orden. Al reunir esas características, pues hemos concluido que este es un diagrama de Haas, un tipo de dígrafo llamado diagrama de Haas, que es minimal, porque procede de un MCD, es decir, viene de un dígrafo minimal, es minimal, y no tiene ciclos. Dentro de este dígrafo, pues es necesario que establezcamos ciertos pequeños conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un vértice minimal? Un vértice minimal es un vértice en el cual inicia un camino contenido en este diagrama de Haas. Por ejemplo, este S sub 4, este vértice de acá también puede ser un vértice minimal. Un vértice maximal, entonces, por obvias razones, será un vértice en el cual termina un camino del diagrama de Haas. Por ejemplo, este vértice por acá. ¿Qué es un vértice trivial? Es un vértice como este de aquí, que no tiene ni un solo arco de salida, ni un solo arco de entrada. Por lo tanto, un vértice no trivial es aquel que tiene al menos un arco de salida o un arco de entrada. ¿Y qué es una componente? Esta SC significa Strong Component, o en español, componente fuertemente conexa. Y cuando es anclada, quiere decir que esta componente, por ejemplo, esta de aquí, toca al ciclo en al menos un punto. Bien. Ahora, dicho eso, pues podemos empezar a enunciar los resultados. Son varios, realmente es una cantidad grande de resultados que hemos obtenido y casi todos, todos ellos muy relevantes, uno más que otro. Sí tenemos unos resultados por ahí bien gordos en los cuales me pararé un poquito más. Los otros resultados, para no alargar mucho la reunión, que de por sí empezó un poco tarde, vamos a enunciarlos un poquito de manera más rápida. Primer resultado original que hemos obtenido, ¿sí? Si es que yo tengo un MSD que contiene un ciclo CQ, como el que está aquí alrededor, este ciclo, a ver, y si es que es D', habíamos quedado que es este dígrafo de acá. Bien, cuando que el dígrafo que yo obtengo después de que elimino los arcos del ciclo. Bien, entonces lo enuncio, sea de un MSD, CQ, un ciclo contenido en D, y D', el dígrafo asociado a DCQ, una componente fuertemente conexa anclada en CQ no puede contener vértices consecutivos de CQ. Así, el número lambda de vértices de CQ en la componente fuertemente conexa anclada satisface esta inecuación de aquí. Lambda es mayor o igual a 1 y será menor o igual a la parte entera por debajo de Q partido por 2. Es decir, esta componente representada por este hexágono interpuntado de aquí no puede contener vértices consecutivos de CQ. Para el ejemplo que estamos mostrando, pues simplemente estos dos vértices de acá abajo, U sub I y U sub I más 1, son vértices consecutivos de CQ y están tocados ambos por esta componente. Si es que esto pasa, esto deja de ser un MSD, se perdió la minimalidad, porque aquí existe un arco que conecta estos dos vértices y estos dos vértices también están conectados por un camino contenido en esta componente. Por lo tanto, este arco sería transitivo. Entonces, esta es una forma de ilustrar que este caso es imposible, por lo tanto, este lema es cierto, está correcto. Antes de presentar el siguiente resultado, necesito presentarles una pequeña definición. El de dos componentes que se cortan. Bueno, les voy a explicar qué es este concepto en este gráfico de acá. Cuando dos componentes se cortan. A ver, por aquí afuera tenemos el ciclo CQ. Por aquí adentro tenemos dos componentes que tocan a CQ en varios ciclos. Dos componentes fuertemente conexas que se cortan, o dos SC que se cortan, mantienen esta forma, es decir,
de alguna manera están cruzadas, tocan a CQ en varios vértices, pero se cruzan de tal manera que por aquí tenemos un vértice que pertenece hasta componente 1 y luego encontramos primero un vértice que pertenece a la componente 2, luego otra vez encontramos un vértice que pertenece a la componente 1. Entonces, gráficamente, visualmente podemos ver que se cortan. ¿Cuál es el resultado que hemos obtenido? ¿Sí? Que si es que existen dos componentes que se cortan y tocan ambas a vértices de CQ, no pueden tocar a CQ en vértices consecutivos. ¿Por qué? En este caso vemos que ambas componentes tocan a vértices consecutivos. Este arco de aquí, que está un poquito resaltado, es transitivo. Se puede ver gráficamente que yo pudiera encontrar un camino que empieza en U sub I, utilizando los arcos internos de esta componente me traslado acá, utilizando los arcos del ciclo me traslado a este vértice V sub 2 y utilizando los arcos internos de esta componente 1 llego a V sub 1. Por lo tanto, este arco de aquí se vuelve transitivo. Este caso no es posible. ¿Por qué han sido importantes estos dos resultados que les he enunciado? Por medio de eso, hemos podido diseñar un par de algoritmos que nos han permitido calcular de forma sistemática y exhaustiva cómo se relacionan los vértices de un ciclo o cómo pueden estar conectados los vértices del ciclo mediante componentes fuertemente conexas. Lo que hemos hecho es empezar desde el simple ciclo y luego ir añadiendo de forma, repito, sistemática y exhaustiva arcos entre esos ciclos. Perdón, entre esos vértices, y hemos ido desechando las configuraciones en las cuales al menos un arco del ciclo se ha vuelto transitivo. Por ejemplo, esta configuración que está aquí en medio ha sido desechada. Yo he añadido este arco de acá y este arco se ha vuelto transitivo porque existe un camino alternativo entre este vértice y este que pasa por acá sin utilizar este arco. Por lo tanto, aquí añadiendo simplemente un arco, hemos demostrado que esto no puede representar un MSD. Sin embargo, a pesar de que en un ciclo C4, en esta configuración de la derecha, hemos añadido dos arcos, esta configuración sí es válida, ya que en este caso ningún arco del ciclo original, de este cuadrado, de este ciclo C4, se ha vuelto transitivo. Entonces, mediante este algoritmo implementado y que se tuvo que ejecutar durante varias semanas en un ordenador, hemos obtenido una tabla cuyos datos están ahora en sus pantallas. Empezamos a calcular desde el ciclo más pequeño, desde el ciclo de longitud 2, y el tiempo nos permitió hacerlo hasta ciclos de longitud 19. Algo que se me olvidaba decir, luego de mantener todas las configuraciones posibles, decidimos también quedarnos con el representante canónico de cada una de las representaciones, ya que eso, si es que no hacíamos eso, podíamos mantener muchos casos de isomorfismo. Por lo tanto, luego diseñamos un algoritmo que nos represente, o que solamente nos extraiga el representante canónico de cada una de las configuraciones. Entonces, bien, para un ciclo de longitud 2, pues existe solamente una configuración, igual para un ciclo de longitud 3. Luego podemos ver que al inicio la cantidad de configuraciones aumenta de una forma no tan rápida, pero para ciclos de longitud, digamos, medianamente larga, ni siquiera tan larga, ya encontrábamos una gran cantidad de configuraciones posibles, ¿sí? Por ejemplo, nada más por tener en cuenta la diferencia entre un ciclo de longitud 15 y un ciclo de longitud 16 ya eran de prácticamente 13.000 posibles configuraciones más, y luego este número se ponía a crecer de manera exponencial. Ahora, una vez teniendo esto, pues continuamos nosotros siempre viendo qué tenía que ver este tipo de configuraciones y los resultados que habíamos obtenido con cotas inferiores para el número de vértices lineales. Bien, algo que sí hay que tener en cuenta, que es lo que dice esta nota de aquí, es que si es que en el diagrama de Haas yo tengo un camino que empieza en un vértice U y termina en un vértice V, en este diagrama de Haas, si es que yo a partir de este diagrama de Haas vuelvo a recuperar el MSD original, como volviendo a pintar los arcos del ciclo y volviendo a expandir todas las componentes que han sido contraídas,
En el MCD original necesariamente debe existir un camino que vaya entre U, que vaya desde U y termine en V, utilizando los arcos internos de cada una de las componentes. Nada más eso como para notarlo. Siguiente resultado original, ¿sí? Sea D un MCD, CQ un ciclo contenido en D y D' y H el dígrafo y diagrama de Haas asociados a DCQ, entonces un ciclo sin vértices lineales no puede ser una componente de D'. ¿Sí? Es un caso como estos. Si acá yo tengo el ciclo CQ, acá yo tengo el ciclo, una componente que es un ciclo sin vértices lineales, lo suponemos por contradicción. Si es que ningún vértice de este ciclo es lineal, forzosamente en algún rato yo necesito encontrar una configuración como esta de acá, en donde exista un arco de salida que termine, que se dirija hacia CQ y un arco de entrada que proceda desde un vértice de CQ. Entonces, este camino de aquí será transitivo, pues yo puedo encontrar un camino alternativo que puede venir por acá, utilizando estos caminos, utilizando arcos de CQ y terminar en V. Por lo tanto, esta configuración es imposible. ¿Por qué íbamos haciendo todo este tipo de demostraciones? Porque necesitábamos de quitarnos de encima ciertos casos en los cuales podían implicar un obstáculo para llegar a demostrar que nuestras cotas eran ciertas. Entonces tuvimos que ir analizando muchos casos, la causística empezaba a ser grande, pero tratábamos de siempre tomar el caso general para analizar la menor cantidad de casos posibles, y sí que lo hemos conseguido. Siguiente resultado que hemos obtenido. Sea D un MCD, CQ un ciclo contenido en D y D' y H el dígrafo y diagrama de Haas asociados a DCQ, entonces cualquier componente no trivial de D' con a lo sumo un vértice de CQ tiene al menos un vértice lineal en D. Es decir, por aquí tenemos el CQ, aquí tenemos una componente, esta componente toca CQ solamente en este vértice. ¿Qué se ha demostrado? Que esta componente debe tener al menos un vértice lineal y que ese vértice lineal también tiene que ser lineal en el MSD original. Algo que notar, que si es que yo tengo una componente por acá, por ejemplo está S1 que toca a CQ en el vértice U y acá tengo esta componente S2 que toca a CQ en el vértice V, no es posible que exista un arco que relacione directamente a U y a V, pues este arco sería notoriamente transitivo. Pues yo puedo encontrar un camino que vaya desde U hasta V simplemente siguiendo los arcos del ciclo CQ. Bien. Siguiente propiedad que hemos obtenido. Suponemos que por aquí afuera, bueno, U sub 0 está en el vértice, en el ciclo CQ, y U sub J también está contenido en el ciclo CQ, es decir, este es un ciclo, ¿de acuerdo? Que está alrededor de todo este camino que relaciona a U sub 0 y a U sub J. Es decir, estos de aquí no son vértices del ciclo. U sub 0 y U sub J sí son. Si es que yo tengo un camino que empiece en U sub 0 y termine en U sub J, hemos demostrado que en este trayecto debe existir al menos un vértice lineal. En este caso está representado por este U sub 3 de aquí. Pero no puede haber un camino entre dos vértices del ciclo que no contengan al menos un vértice lineal. Esa es otra propiedad que logramos demostrar también. El lema anterior, que este de acá, también se cumple en casos como este, en donde yo tengo, digamos, configuraciones como esta, ¿sí? Es decir, yo tengo aquí un camino que empieza en un vértice del ciclo, termina en este vértice de acá, pero a la vez este vértice se convierte en el inicio de otro camino, ¿sí? Es decir, en todos los trayectos que haya entre vértices del ciclo CQ, en el diagrama de Haas que hemos generado, debe existir al menos un vértice lineal. Bien, siguiente resultado obtenido. Sea D un MSD, CQ un ciclo contenido en D y D' y H el dígrafo y diagrama de Haas asociados a DCQ, entonces la SC correspondiente a un vértice lineal de H contiene al menos un vértice lineal de D. ¿Sí? Es decir, si es que en este diagrama de Haas yo aquí tengo un vértice lineal, este S sub 5, por ejemplo, es un vértice lineal porque entra y sale solamente un arco. ¿Bien? Este vértice lineal en el MSD original, cuando yo lo reconstruya, hemos demostrado que también contendrá al menos un vértice lineal.
Y esto nos acercaba ya bastante a la cota que queríamos alcanzar. Antes de eso, les presento el siguiente teorema que hemos demostrado. Sí, lo que hemos demostrado es que si es que en el diagrama de Haas existen pseudo maximales o pseudo minimales, ¿de acuerdo? Como es el caso de aquí, por ejemplo, yo aquí tengo 1, 2, 3 pseudo minimales, perdón, o que también pueden ser pseudo maximales. Lo que se ha demostrado es que la cantidad de vértices lineales contenida pues debe ser mayor o igual a la cantidad de vértices pseudo minimales o pseudo maximales. Es decir, si es que yo tengo 1, 2 y 3 pseudo minimales, debo encontrar al menos 1, 2, 3 pseudo maximales, ¿sí? Al menos 3. Entonces, eh, ya tratando de llegar a la cota, lo que teníamos que hacer antes es ver qué pasa eh, con el caso de acá, ¿de acuerdo? Está enunciado aquí el teorema, pero se los explico acá en el gráfico, que puede ser un poco más fácil. Eh, por aquí afuera yo tengo el ciclo CQ y este hexágono representa una componente que toca a CQ en varios vértices. Entonces, ¿qué dice la propiedad que hemos demostrado? Que si una componente toca a CQ en lambda, en un número lambda de vértices, esta componente debe contener al menos lambda vértices lineales. Es decir, en este caso, si es que está demostrado antes que por cada trayecto entre dos vértices del ciclo debe haber un vértice lineal, por lo tanto, se puede demostrar que si una componente toca a CQ en un número lambda de vértices, esa componente debe contener un número lambda, al menos un número lambda de vértices lineales originales en el MSD. Con todos esos grupos de demostraciones y de propiedades que les he presentado hasta ahora, sí que hemos alcanzado a obtener una cota inferior para el número de vértices lineales de un MSD en función de la longitud de un ciclo. La propiedad dice lo siguiente: sea D un MSD y CQ un ciclo contenido en D, entonces el número de vértices lineales de D es mayor o igual que la parte entera por debajo de Q más 1 partido por 2. ¿Sí? Entonces, este resultado realmente que es importante, no es para nada trivial. Este resultado, o sea, lo que antes se sabía es que un MSD lineal tiene un ciclo de longitud 4 y tiene al menos 2 vértices lineales, y que un MSD que tiene un ciclo de longitud 5 tiene al menos 3 vértices lineales. Lo que ahora hemos demostrado es que tú puedes coger un MSD y encontrar el ciclo de cualquier longitud y vas a saber que ese MSD va a tener al menos esa longitud más 1 partido por 2 de vértices lineales, ¿de acuerdo? Entonces, es un resultado realmente fascinante, es un resultado que realmente nos llenó de bastante alegría y fue el producto de nuestra primera publicación, que derivó en la primera publicación en una revista de JCR. Pero no llegamos hasta ahí, pues queríamos seguir avanzando un poquito más en esto y dijimos, bueno, el análisis de ciclos contenidos en el MSD, pues lo paramos aquí por ahora, y ahora lo que tratamos de hacer es ver qué pasa o cómo incide un vértice de grado alto contenido en el MSD. Sí, una configuración como este tipo de estrella que ven ustedes en su pantalla, esto bien puede representar un MSD, ¿sí? A pesar de que aquí yo tengo un vértice con muchos arcos que entran y que salen. Si es que yo cambio estas líneas interpuntadas por arcos dirigidos, eso tranquilamente o sin ningún problema es un MSD. Entonces nuestra pregunta iba: ¿qué influye o qué tiene que ver, cómo influye un vértice de un grado de este tipo en la cantidad de vértices lineales que contiene el MSD? Y nos preguntamos si seríamos capaces de encontrar una cota que establezca una cota inferior para el número de vértices lineales relacionados ya nada que ver con el ciclo, sino con el grado de un vértice, un grado de entrada o el grado de salida. Entonces, primer resultado que encontramos, ¿sí? Sea de un MSD y lambda el número de vértices lineales del MSD,
y V, un vértice que está contenido en cada ciclo de D, ¿sí? Es decir, un vértice como este vértice está contenido en cada ciclo del MSD. Todos los ciclos que existen aquí pasan por este vértice central de aquí. Entonces, el número lineal, el número de vértices lineales del MSD es mayor o igual que el máximo entre el grado de entrada del vértice y el grado de salida del vértice. Esta demostración la vamos a demostrar paso a paso. Prometo no extenderme demasiado en las palabras, pues nada más es para que vean o mostrar cómo hemos ido obteniendo las demostraciones. Muchas demostraciones las obtuvimos siguiendo esta misma sistema de trabajo, por así decirlo. Bien, entonces, ¿cómo demostramos esto? Primero nos quitamos de encima el caso fácil. ¿Qué pasa si es que D es un simple ciclo? Si es que D es un simple ciclo, pues todos los vértices tienen grado de entrada 1 y grado de salida 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 2 va a ser mayor o igual que 1 y es mayor que 1. Por lo tanto, esta propiedad de acá se demuestra trivialmente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que el cambio D no es un ciclo? Es decir, si es que D empieza o es más grande que el número de vértices de CQ. Bien, lo que hemos hecho es identificar un ciclo cualquiera dentro del MSD. Un ciclo como esto es un ciclo de longitud Q. Luego, si es que ningún vértice de este ciclo es lineal, entonces vamos a suponer, por contradicción, que todos los vértices de este ciclo CQ no son lineales. ¿Qué pasa si es que no son lineales? Pues que todos los vértices de CQ van a tener o un grado de entrada o un grado de salida. Algo que tenemos que notar que, dado que hemos dicho que este vértice V está contenido en todos los ciclos de este MSD, entonces todo arco que entre al ciclo U sub I, pues se supone que este arco tiene origen en un vértice W y este arco está contenido en un ciclo que necesariamente pasa por V. Y lo mismo pasará con un arco de salida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Repito, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque este vértice V está contenido en todos los ciclos del MSD. Bien, dicho eso, entonces suponemos que todos los vértices del ciclo no son lineales, por contradicción. Entonces, si no son lineales, pueden tener o un arco de entrada o un arco de salida. Entonces, vamos a empezar con U sub 1 y vamos a suponer que U sub 1 tiene un arco de entrada. Si es que tiene un arco de entrada, se supone que existe acá un vértice U' sub 1, que es el origen de este arco de entrada. Dicho o dado que V está contenido en todos los ciclos de este MSD, entonces es posible encontrar un camino que vaya desde V hasta U' sub 1. Y por lo tanto, con la unión de este camino con este arco de acá, me permiten encontrar un camino alternativo que va desde V hasta U sub 1. Por lo tanto, este arco sería transitivo. Por lo tanto, esta configuración es imposible. Hemos llegado a una contradicción. Entonces, si U sub 1 no es lineal y no puede tener arco de entrada, entonces quiere decir que el grado de entrada de U sub 1 es 1. Por lo tanto, si es que no es lineal, puede ser que tenga, eso sí, un arco de salida, pero el grado de entrada de U sub 1 debe ser 1. El grado de salida sí puede ser mayor que 1. Entonces, lo que deberíamos hacer es demostrar que lo mismo pasa con todos los vértices. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente razonamiento iterativo se va a aplicar a partir de U sub 2, pero teniendo en cuenta que el vértice anterior, si no es lineal, puede tener un grado de entrada mayor, 1, perdón, el grado de entrada 1 y el grado de salida puede ser 2. Entonces, tomamos cualquier U sub i, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este U sub i de acá. Antes ya demostramos que su vértice anterior debe tener, si no es lineal, debe tener un grado de entrada 1, pero un grado de salida mayor a 1, como es el caso de aquí. Este U sub i más 1 tiene un grado de salida mayor a 1. Dado que V está contenido en todos los ciclos del MSD, entonces será necesariamente posible encontrar un camino que vaya desde U sub i hasta V. ¿De acuerdo? Ahora entonces, si es que U sub i no es lineal y tiene un grado de entrada mayor a 1, también se supone que existiría un vértice U' sub i.
como B está contenido en todos los ciclos del MSD, entonces también es posible encontrar un camino desde V hasta U sub I. Entonces tengo un camino que empieza desde U sub I menos 1 y termina en U sub I, que no utiliza este arco del ciclo. Por lo tanto, este arco sería transitivo. Y este caso también se vuelve imposible. Es otra contradicción. Entonces, si ningún vértice de este ciclo es lineal, ¿de acuerdo? Perdón, si ningún vértice, sí, está bien, si ningún vértice de ciclo es lineal, quiere decir que todos los vértices pueden tener un grado de entrada 1, pero un grado de salida mayor que 1, como la configuración que ahora vemos en pantalla. Entonces veamos qué pasa con el último vértice antes de llegar a V. Y hemos dicho que U sub Q menos 1, en este caso, debe tener necesariamente un grado de entrada a 1. Y si no es lineal, entonces su grado de salida debe ser mayor a 1. Supone entonces que existe un vértice U doble prima sub Q menos 1, con este arco de aquí. Y como V está contenido en todos los ciclos del MSD, entonces es necesariamente posible que yo encuentre un camino que empiece en U sub Q menos 1 y termine en V. Por lo tanto, este arco de acá también se vuelve transitivo y es otra contradicción. Entonces, es necesario que para conservar la minimalidad dentro de este MSD, este ciclo deba tener al menos un vértice lineal. Entonces, por ese lado, se ha demostrado que este ciclo sí va a tener un vértice lineal, se quiera o no se quiera. ¿Qué nos falta demostrar? Que si es que yo tengo V con dos arcos de salida, estos dos arcos deben pertenecer a dos ciclos, que el vértice lineal que yo encuentre saliendo por aquí y saliendo por acá no sean el mismo, es decir, que yo asegure que si es que tengo un arco un grado de salida 2, deba encontrar dos vértices lineales diferentes. Bien, ¿cómo demostramos eso? Pues lo que hemos dicho es que todos estos vértices de este camino tienen que tener grado de entrada 1 y grado de salida puede ser mayor a 1. Lo mismo pasa con los vértices de este camino de por aquí abajo. Si es que eso pasa, listo, entonces estos dos caminos no pueden confluir nunca antes de yo encontrar el vértice lineal. Por lo tanto, este vértice lineal U sub K y este vértice lineal U' sub L no van a ser los mismos, no pueden coincidir, necesariamente son distintos. Con eso termina esta demostración, pero hemos demostrado para un caso muy particular de un MSD en el cual tenemos un vértice contenido en todos los ciclos. Lo que nos faltaba era generalizar que esto se cumple para cualquier MSD. Y sí que lo conseguimos, ¿no? El siguiente resultado dice que sea de un MSD de orden n mayor o igual a 2, es decir, que tenga dos o más vértices, que contenga un vértice V, ¿de acuerdo? Y que lambda sea el número de vértices lineales de D. Entonces, el número de vértices lineales va a ser mayor o igual que el máximo entre el grado de entrada y el grado de salida de cualquier vértice del MSD, ¿sí? Pero aquí hablamos de un MSD cualquiera, de un MSD arbitrario, normal. La demostración también está en las diapositivas y la van a poder encontrar en el material que he entregado a Jesús. Ya no me voy a parar acá para no alargar mucho, nada más decir que a partir de un MSD cualquiera es posible construir un MSD que contenga un vértice y este vértice, por ejemplo, este es el MSD del cual se ha partido y mediante el proceso de contracción de ciclos hemos sido capaces de construir un MSD que contenga un vértice y este vértice está contenido en cada ciclo del MSD, ¿sí? Y luego mediante la expansión inversa de los ciclos que hemos ido contrayendo, hemos sido capaces de demostrar la propiedad. Es decir, este vértice tiene un grado de salida 3 y hemos demostrado que siguiendo los caminos que salen desde V, hemos podido encontrar al menos 3 vértices lineales. Por lo tanto, la demostración está completa. Y este resultado también es bastante interesante, es de suma importancia, por lo que antes, por ejemplo, haciendo la analogía esta con los árboles, sabíamos que si es que un vértice tiene un grado de salida alto, eso aumentaba por cada arco que sale, necesariamente debe aparecer al menos una hoja más en estos árboles. Acá resulta algo análogamente similar. Por cada arco que sale o que entra en un vértice, necesariamente debemos encontrar al menos un vértice lineal más.
Este resultado pues nos llevó a demostrar otro tipo de resultados que, como les he dicho y se habrán dado cuenta, son bastantes resultados que hemos encontrado. Por ejemplo, relacionar la cantidad de vértices lineales con el grado de entrada o de salida de un ciclo, que es una demostración muy análoga a la que les acabo de decir. Y también, fíjense, este corolario, ¿sí? Aquí volvemos a demostrar la propiedad, la primera propiedad de la que les hablaba cuando teníamos el análisis de los ciclos, ¿sí? Es decir, siguiendo el camino de análisis de vértices, también volvimos a demostrar que la cantidad de vértices lineales tiene relación con la longitud del ciclo del MSD. Sí, fíjense, esta es la misma expresión que les había mostrado antes. El número de vértices lineales es mayor o igual que la longitud del ciclo más 1 partido por 2, la parte entera por debajo. Lo cual fue también muy interesante porque siguiendo dos caminos de investigación muy diferentes, llegamos a una misma conclusión. Esto que implica que la estructura de los ciclos y la estructura de los vértices en un MSD pues están estrechamente relacionados, tienen una relación muy, muy fuerte. Las demás relaciones, por ejemplo, esta de aquí sí es interesante, es muy chula esta demostración, esta propiedad. Hemos establecido una cota superior para la longitud del ciclo máximo de un MSD. Y lo que hemos dicho es que si es que un MSD tiene un número lambda de vértices lineales, el ciclo, cuando mucho, tendrá una longitud del doble de la cantidad de vértices lineales. Entonces, con eso se podría empezar a pensar en algoritmos eficientes para calcular la longitud del ciclo más largo contenido en el MSD. ¿Sí? Luego también sacamos esta otra cota para la longitud de un ciclo que tiene relación directa con el número de vértices y el número de arcos del MSD. Luego, bueno, están un par de definiciones sobre cadenas externas que también son interesantes. Bueno, por ser un poquito rápido, una cadena externa es una cadena de una secuencia de vértices lineales, ¿de acuerdo? Ahora, si es que esa cadena es eliminada y lo que nos queda después de eliminar la cadena es un MSD, pues a esto se le denomina una cadena externa. ¿Sí? Y lo que hemos demostrado es que todo MSD que no sea un ciclo contiene al menos una cadena externa. También hemos demostrado que si es que tenemos un MSD, le quitamos la cadena externa, lo que nos queda es otro de MSD con un número de vértices igual a n menos L más 1, donde L es la longitud de la cadena, y un número de arcos M menos L más 1. ¿No? N es el número de vértices del MSD original y M el número de arcos. ¿No? Avanzo un poquito rápido, nada más por ya no cansarles mucho por el tiempo. Y quiero pararme en estas últimas propiedades de acá. Les había dicho que siempre también nos encaminamos hacia, bueno, no nos encaminamos hacia allá, pero sí nos fijamos si es que todo lo que íbamos descubriendo tenía relación con los coeficientes del polinomio característico del MSD. Y que en trabajos anteriores había una conjetura bastante, con una cota bastante ajustada, bastante buena, de cómo pueden ser los coeficientes del polinomio característico. Bien, no llegamos hasta allá, pero sí al menos nos acercamos un poquito. Y hemos dicho que el coeficiente o el módulo del coeficiente K sub i del polinomio característico de la matriz de decencia es menor o igual que n sobre i. ¿No? Y también, pues ya tratando de encaminarnos hacia el último objetivo de nuestra investigación, era tratar de ver si es que tantos resultados, como ustedes habrán visto, son bastantes, todo nos hacía pensar que sí vamos a poder alcanzar una cota, perdón, un algoritmo que calcule el ciclo más largo en un MSD en un tiempo polinomial, ¿no? Pues siempre parecía que estábamos cerca y probamos muchos caminos y cada uno parecía más probable que otro, pero al final lo que logramos demostrar es que el cálculo de un ciclo de longitud máxima en un MSD sigue siendo o también es un problema NP hard, NP duro. Mientras que calcular en un MSD si es que existe un ciclo de longitud igual al doble del número de vértices menos el número de arcos, este problema en cambio es un problema NP completo. Es decir, por más resultados interesantísimos que sacamos de estos MSD,
No, pues estos problemas por ahora siguen siendo NP-hard y NP completo. En cuanto a las conclusiones, pues ya se habrán dado cuenta, pues tienen que ser varias, tienen que ser amplias por la cantidad de resultados que tenemos. No las voy a leer porque a la larga aquí está de alguna forma resumido todo lo que les he dicho. Sí estarán en las diapositivas que les he entregado ya a Jesús para que ustedes las puedan leer. Y pues ojalá también uno de ustedes se interese por este mundo de las matemáticas aplicadas, de la algoritmia, teoría de grafos, que al inicio es pesado y tal vez un poco denso de entender, pero termina siendo realmente fascinante. Y ya que está por ahí Luis, no sé si es que no llegó Jesús, todavía no veo quiénes están conectados, pero sí quiero agradecerles públicamente porque sin ellos pues no hubiese sido posible sacar tan adelante esta investigación y haber obtenido todos los resultados que hemos conseguido. Pues por ahora les digo gracias y si es que alguien tiene alguna consulta, pues encantado de la vida trataré de solventarla. Gracias, Miguel. Soy Jesús, perdonad que me haya incorporado tarde, pero es que se me había pasado la hora y... La tesis lleva por título Estructura de ciclos en vértices, estructura de ciclos y vértices en grafos fuertemente conexos minimales. La he desarrollado durante los últimos 3 años con la compañía, la dirección de Jesús García López de la Calle y Luis Miguel Pozo Coronado. Bien. Esta investigación la hemos enmarcado básicamente dentro de la teoría de grafos, teniendo en cuenta que los grafos pues, son una herramienta fundamental para la computación, tanto desde el punto de vista algorítmico y también desde el punto de vista de estructuras de datos. Como un concepto nada más general, voy a poner esto por acá que no estorbe, un concepto general que nos puede ayudar para empezar es ¿cómo considerar un grafo? ¿No? Pues no es nada más que un conjunto de vértices o de nodos que están relacionados entre sí por medio de aristas. Hay varios problemas dentro de la ciencia computacional que han podido ser modelados o incluso resueltos mediante la teoría de grafos, desde un simple diagrama de flujo, una red de computadores, el paradigma de la computación o programación distribuida, e incluso famosos algoritmos que son utilizados por famosos sitios web que han podido o les han otorgado grandes beneficios e incluso réditos económicos. En función de todo esto, podemos decir que ciertamente la teoría de grafos resulta de gran interés para las ciencias computacionales. Bien, un poquito de notación, un par de conceptos principales que debemos tener en cuenta para poder avanzar o entender lo que se les va a decir. Primero, ¿cuál es el concepto de un dígrafo fuertemente conexo? Bueno, pues un dígrafo, para empezar, como les he dicho, es este conjunto de aristas, perdón, conjunto de vértices, pero no están relacionadas por aristas, sino por arcos dirigidos, es decir, el arco, perdón, es una arista que me indica en qué dirección yo puedo transitar desde un vértice hacia otro. Cuando este dígrafo es fuertemente conexo, cuando yo en el dígrafo soy capaz o puedo encontrar un camino entre cada parte de vértices, es decir, entre cualquier vértice v sub i y v sub j, existe un camino que los conecta. Ahora, cuando uno de estos arcos se vuelve transitivo, cuando, por ejemplo, yo tengo un camino entre un vértice v sub i y v sub j, ¿de acuerdo? Y además de ese camino existe un arco que los conecta directamente. Por poner un ejemplo, aquí tenemos el vértice v sub 6 y aquí tenemos el vértice v sub 1. Tenemos un camino que conecta a estos dos vértices pasando por el vértice v sub 15. Pero además yo tengo directamente el arco que los relaciona a estos dos vértices. Por lo tanto, este arco sería transitivo porque existe un camino alternativo que conecta a estos dos vértices. Entonces, a la unión
de un camino que conecta un vértice V sub I y V sub J con el arco V sub I o V sub J se le denomina pseudociclo. Es decir, esto que tenemos aquí entre V sub 6 y V sub 1 sería un pseudociclo, ¿sí? En la unión de este camino que pasa por V sub 15 con el arco que relaciona directamente a V sub 6 o V sub 1. Eso como los conceptos previos a entender entonces qué es un dígrafo fuertemente conexo minimal. Pues si es que es fuertemente conexo este dígrafo, ya hemos dicho, somos capaces de encontrar un camino entre cualquier par de vértices que hemos dado. Pero, ¿qué significa que además sea minimal? Será minimal si es que no contiene ni un solo arco transitivo, ni tampoco contiene pseudociclos. Es decir, es minimal, entonces, pero también es fuertemente conexo. Si yo a este dígrafo elimino cualquiera de sus arcos, inmediatamente el arco pierde la propiedad de ser fuertemente conexo. ¿Cuál ha sido un poquito la motivación? ¿Por qué nos hemos interesado por estos tipos de dígrafos? Bueno, pues en general el estudiar cualquier tipo de grafo a nivel teórico puede tener gran implicación directamente en el campo computacional, ¿no? ¿Por qué hemos escogido de todos los grafos que hay a los MSD o a los dígrafos fuertemente conexos minimales? Porque reúne justamente estas dos características necesarias que los caracterizan, ser fuertemente conexos y ser minimales. Con eso yo puedo trasladarme desde un vértice a cualquier otro vértice del dígrafo, pero además contiene un número mínimo de arcos que elimina que mantiene esta condición de minimalidad y de que todos los arcos existentes sean los estrictamente necesarios para poder mantener la propiedad de la conexión fuerte. Y también nos hemos interesado en estos dígrafos porque en muchos estudios previos se han establecido interesantes conclusiones y sobre todo existe una analogía muy curiosa, muy buena, que relaciona directamente o que los compara análogamente a estos MSD con otro tipo de grafo que es fundamental dentro de la teoría de grafos, que son los árboles. Esta tablita de aquí, por un lado, nos muestra estas analogías establecidas en un estudio anterior, publicado justamente por quienes han dirigido esta tesis doctoral. ¿Sí? A la izquierda tenemos las características de los árboles y a la derecha tenemos las características de los MSD, y si es que las leemos un poquito, vamos a dar cuenta que pueden haber ciertas similitudes análogas, ¿no? Por ejemplo, un árbol es un grafo conexo minimal, un MSD es un dígrafo fuertemente conexo minimal. En cuanto al número de aristas, el árbol tiene un número lineal de aristas y el MSD, que son las siglas en inglés, contiene un número también lineal de arcos. Mientras un árbol es un grafo conexo y si un grafo es conexo y su número de aristas representado por m y n va a ser el número de vértices, si el número de aristas es igual al número de vértices menos 1, entonces es un árbol. Para un MSD, en cambio, si es que m es igual a n, es un MSD, en este caso sería un MSD representado por un ciclo. Y bueno, si es que nos ponemos a seguir leyendo todas estas analogías, nos vamos a ir dando cuenta de que se parecen mucho los MSD a los árboles de una manera análoga. ¿Sí? Estos de acá sí quisiera leerlos. Un árbol se factoriza precisamente en árbol, mientras que en un MSD pues los podemos factorizar en dos bosques. Otra cosa muy importante o una analogía muy importante que nos ha servido para avanzar con nuestra investigación. El árbol, cuando se elimina una arista, cualquiera del árbol, el árbol se divide en dos. Para un MSD pasa algo análogamente similar. Cuando encontramos un ciclo y eliminamos, existirá un par de aristas, las cuales dividan a la MSD también en dos. A pesar de que se parecen mucho en esas analogías, también tenemos una diferencia muy radical. Un árbol no tiene ni un solo ciclo y un MSD pues tiene ciclos. De hecho, lo que se ha demostrado anteriormente es que cada arco de un MSD pertenece al menos a un ciclo.
e igual cada vértice del MSD está contenido en al menos un ciclo. También hay, bueno, lo que vemos en pantalla es una conjetura planteada también en un estudio anterior publicado por Luis, que está aquí presente, y por Jesús, en el cual se establece una conjetura para los coeficientes del polinomio característico de la matriz de adyacencia de un MSD. Bien, pues dentro de nuestra investigación también caminamos en esa dirección. No logramos demostrar en esa conjetura, nos hemos explicado un poquito en una demostración que también la repasaremos de forma rápida más adelante. Y también hay una analogía muy interesante entre los MSD lineales, que están caracterizados en estudios anteriores, con los árboles lineales. ¿Qué nos dice esta analogía? Un árbol lineal tiene exactamente, me parece que está en la siguiente transparencia, pero lo que sabemos que un MSD lineal tiene exactamente dos vértices lineales en sus extremos, y su ciclo, el ciclo mayor que puede contener un MSD es de una longitud máxima de 4. También está demostrado que si un MSD tiene un ciclo de longitud 5, tiene 3 vértices lineales, mientras si es que tiene un ciclo máximo de longitud 4, tiene 2 vértices lineales. Entonces, un poco por ahí intuíamos que mientras más grande sea el ciclo contenido en un MSD, deben aparecer más vértices lineales. Bueno, nada más que es un vértice lineal, para meternos en contexto. Un vértice lineal es un vértice que tiene un grado de entrada 1 y un grado de salida 1, es decir, que solamente entra un arco y sale un arco, nada más. Lo que tenemos en pantalla, ese grafiquito de ahí representa un árbol lineal. Un árbol lineal tiene exactamente 2 hojas en sus extremos, y todos estos también tienen, una arista que entra y una arista que sale. A partir de eso, pues se ha establecido esta analogía. Lo que tenemos, el gráfico de más abajo puede representar a un MSD lineal, y podemos ver que su ciclo más largo será exactamente de longitud 4, ¿sí? Sería estos de aquí, estos formados por cuadrados. Luego también puede tener ciclos de longitud 3 e incluso ciclos de longitud 2, pero un MSD lineal no puede tener un ciclo mayor a longitud 4. Está demostrado que estos MSD tienen exactamente 2 vértices lineales en sus extremos. Y como les decía, la otra demostración dice que un MSD que tiene un ciclo de longitud 5 tiene al menos 3 vértices lineales. Entonces, nuestra investigación tiraba para allá, tratar de establecer cotas inferiores en donde podamos demostrar que la cantidad mínima de vértices lineales está relacionado, tiene relación directa con el ciclo más largo o con cualquier ciclo contenido en el MSD. Todos nuestros esfuerzos empezaron a encaminarse hacia esos objetivos, establecer este tipo de cotas inferiores. Y justamente fueron los objetivos que nos planteamos, ¿no? Primero, pues ver cómo está conectado un ciclo con el resto del MSD. Luego también nos preguntábamos si es que sería posible encontrar una cota inferior para el número de vértices lineales relacionado a la longitud de un ciclo. Luego también nos parecía interesante ver, bueno, si es que un ciclo tiene relación directa con el número de vértices lineales, ¿qué puede pasar con un vértice que tenga un grado muy alto, ya sea de entrada o de salida? Y ver si esos vértices que tienen muchos arcos de entrada o de salida también nos puede tener indicaciones directas en la cantidad mínima de vértices lineales del MSD. También tratamos de ver, y de hecho logramos de alguna manera ver si es que estas cotas, estas estructuras que íbamos analizando implican o se pueden implicar de alguna manera en los coeficientes del polinomio característico de la matriz de adyacencia del MSD. Y por último, nuestro objetivo final era tratar de utilizar todos estos resultados para ver si es que somos capaces de establecer, de diseñar algoritmos eficientes que puedan calcular el ciclo o el camino de longitud máxima contenidos en un MSD en un tiempo polinomial, que ya no sea exponencial ni factorial. Bien, entonces partimos siempre de 2 preguntas iniciales, ¿no? Primero, ¿cómo se relaciona un ciclo con el resto de los ciclos y vértices del MSD? Es decir,
qué le pasa a un MSD o qué relación tiene un ciclo con el resto del MSD y cómo afecta la eliminación de sus arcos a las propiedades del MSD. O sea, si sabemos que un MSD es fuertemente conexo, pero es minimal, y si es que es minimal, simplemente eliminando uno de sus arcos se pierde la conexión fuerte, ¿qué puede pasar entonces si es que tomamos un ciclo y eliminamos todos sus arcos? Entonces podemos imaginarnos un MSD que puede estar representado por este gráfico que ven ahora en sus pantallas. El ciclo elegido en este caso es este ciclo C sub Q, se supone que es un ciclo de longitud Q, eso quiere decir que está formado por un número Q de vértices, y lo que está alrededor son componentes fuertemente conexas que se conectan o que están relacionadas con el ciclo. Lo que hemos hecho es, en primera instancia, un ciclo y simplemente eliminar sus arcos. Y recalco que eliminamos solamente sus arcos, no se elimina el ciclo. Si es que el ciclo se hubiese eliminado, también hubiesen desaparecido los vértices, pero los vértices permanecen. Lo que eliminamos únicamente son los arcos del ciclo. Entonces, es obvio que el dígrafo que tenemos hasta ahora es un dígrafo que ya no es fuertemente conexo, ¿sí? A este dígrafo por ahora lo podemos llamar D', lo digo así para que se entienda algunas cositas que vamos a mostrar luego, pero simplemente no es lo único que hicimos en este proceso. Luego de eliminar los arcos de ese ciclo, lo que procedimos a hacer es tomar las componentes que están visualizadas alrededor de los vértices del ciclo, estas S sub I que podemos ver, y contraerlas en un solo vértice. Y tenemos un dígrafo mucho más sencillo, mucho más simple, como este de acá. Ahora, este dígrafo, pues, sigue sin ser fuertemente conexo, eso se perdió hace rato, pero sí tiene ciertas características, ¿no? Primero es un dígrafo acíclico, o sea, aquí no vamos a encontrar nunca ciclos, y luego es un dígrafo también de orden. Al reunir esas características, pues hemos concluido que este es un diagrama de Haas, un tipo de dígrafo llamado diagrama de Haas, que es minimal, porque procede de un MCD, es decir, viene de un dígrafo minimal, es minimal, y no tiene ciclos. Dentro de este dígrafo, pues es necesario que establezcamos ciertos pequeños conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un vértice minimal? Un vértice minimal es un vértice en el cual inicia un camino contenido en este diagrama de Haas. Por ejemplo, este S sub 4, este vértice de acá también puede ser un vértice minimal. Un vértice maximal, entonces, por varias razones, será un vértice en el cual termina un camino del diagrama de Haas. Por ejemplo, este vértice por acá. ¿Qué es un vértice trivial? Es un vértice como este de aquí, que no tiene ni un solo arco de salida, ni un solo arco de entrada. Por lo tanto, un vértice no trivial es aquel que tiene al menos un arco de salida o un arco de entrada. ¿Y qué es una componente? Esta SC significa Strong Component, o en español, componente fuertemente conexa. Y cuando es anclada, quiere decir que esta componente, por ejemplo, esta de aquí, toca al ciclo en al menos un punto. Bien. Ahora, dicho eso, pues podemos empezar a enunciar los resultados. Son varios, realmente es una cantidad grande de resultados que hemos obtenido y casi todos, todos ellos muy relevantes, uno más que otro. Sí tenemos unos resultados por ahí bien gordos en los cuales me pararé un poquito más. Los otros resultados, para no alargar mucho la reunión, que de por sí empezó un poco tarde, vamos a enunciarlos un poquito de manera más rápida. Primer resultado original que hemos obtenido, ¿sí? Si es que yo tengo un MSD que contiene un ciclo CQ, como el que está aquí alrededor, este ciclo, a ver, y si es que es D', habíamos quedado que es este dígrafo de acá. Bien, el dígrafo que yo obtengo después de que elimino los arcos del ciclo. Bien, entonces lo enuncio. Sea D un MSD, CQ un ciclo contenido en D y D' el dígrafo asociado a DCQ, una componente fuertemente conectada anclada en CQ no puede contener vértices consecutivos de CQ. Así, el número lambda de vértices de CQ en la componente fuertemente conectada anclada satisface esta inecuación de aquí. Lambda es mayor o igual a 1 y será menor o igual a la parte entera por debajo de Q partido por 2. Es decir, esta componente representada por este hexágono interpunteado de aquí no puede contener vértices consecutivos de CQ.
Para el ejemplo que estamos mostrando, pues simplemente estos dos vértices de acá abajo, U sub i y U sub i más 1, son vértices consecutivos de CQ y están tocados ambos por esta componente. Si es que esto pasa, esto deja de ser un MSD, se perdió la minimalidad, porque aquí existe un arco que conecta estos dos vértices y estos dos vértices también están conectados por un camino contenido en esta componente. Por lo tanto, este arco sería transitivo. Entonces, esta es una forma de ilustrar que este caso es imposible, por lo tanto, este lema es cierto, está correcto. Antes de presentar el siguiente resultado, necesito presentarles una pequeña definición. El de dos componentes que se cortan. Bueno, les voy a presentar, les voy a explicar qué es este concepto en este gráfico de acá. ¿Cuándo dos componentes se cortan? A ver, por aquí afuera tenemos el ciclo CQ. Por aquí adentro tenemos dos componentes que tocan a CQ en varios ciclos. Dos componentes fuertemente conexas que se cortan, o dos SC que se cortan, mantienen esta forma, es decir, de alguna manera están cruzadas, tocan a CQ en varios vértices, pero se cruzan de tal manera que por aquí tenemos un vértice que pertenece hasta componente 1 y luego encontramos primero un vértice que pertenece a la componente 2, luego otra vez encontramos un vértice que pertenece a la componente 1. Entonces, gráficamente, visualmente podemos ver que se cortan. ¿Cuál es el resultado que hemos obtenido? ¿Sí? Que si es que existen dos componentes que se cortan y tocan ambas a vértices de CQ, no pueden tocar a CQ en vértices consecutivos. ¿Por qué? En este caso vemos que ambas componentes tocan a vértices consecutivos. Este arco de aquí, que está un poquito resaltado, es transitivo. Se puede ver gráficamente que yo pudiera encontrar un camino que empieza en U sub i, utilizando los arcos internos de esta componente me traslado acá, utilizando los arcos del ciclo me traslado a este vértice V sub 2 y utilizando los arcos internos de esta componente 1 llego a V sub 1. Por lo tanto, este arco de aquí se vuelve transitivo. Este caso no es posible. ¿Por qué han sido importantes estos dos resultados que les he enunciado? Y por medio de eso hemos podido diseñar un par de algoritmos que nos han permitido calcular de forma sistemática y exhaustiva cómo se relacionan los vértices de un ciclo o cómo pueden estar conectados los vértices del ciclo mediante componentes fuertemente conexas. Lo que hemos hecho es empezar desde el simple ciclo y luego ir añadiendo de forma, repito, sistemática y exhaustiva arcos entre esos ciclos. Perdón, entre esos vértices, y hemos ido desechando las configuraciones en las cuales al menos un arco del ciclo se ha vuelto transitivo. Por ejemplo, esta configuración que está aquí en medio ha sido desechada. Yo he añadido este arco de acá y este arco se ha vuelto transitivo porque existe un camino alternativo entre este vértice y este que pasa por acá sin utilizar este arco. Por lo tanto, aquí añadiendo simplemente un arco, hemos demostrado que esto no puede representar un MSD. Sin embargo, a pesar de que en un ciclo C4, en esta configuración de la derecha, hemos añadido dos arcos, esta configuración sí es válida, ya que en este caso ningún arco del ciclo original, de este cuadrado, de este ciclo C4, se ha vuelto transitivo. Entonces, mediante este algoritmo implementado y que se tuvo que ejecutar durante varias semanas en un ordenador, hemos obtenido una tabla cuyos datos están ahora en sus pantallas. Empezamos a calcular desde el ciclo más pequeño, desde el ciclo de longitud 2, y el tiempo nos permitió hacerlo hasta ciclos de longitud 19. Algo que se me olvidaba decir, luego de mantener todas las configuraciones posibles, decidimos también quedarnos con el representante canónico de cada una de las representaciones, ya que eso, si es que no hacíamos eso, podíamos mantener muchos casos de isomorfismo. Por lo tanto, luego diseñamos un algoritmo que nos represente, o que solamente nos extraiga el representante canónico de cada una de las configuraciones. Entonces, bien, para un ciclo de longitud 2, pues existe solamente una configuración, igual para un ciclo de longitud 3. Luego podemos ver que al inicio la cantidad de configuraciones aumenta de una forma no tan rápida, pero para ciclos de longitud
digamos, medianamente larga, ni siquiera tan larga, ya encontrábamos una gran cantidad de configuraciones posibles, ¿sí? Por ejemplo, nada más por tener en cuenta la diferencia entre un ciclo de longitud 15 y un ciclo de longitud 16 ya eran de prácticamente 13.000 posibles configuraciones más, y luego este número se ponía a crecer de manera exponencial. Ahora, una vez teniendo esto, pues continuamos nosotros siempre viendo qué tenía que ver este tipo de configuraciones y los resultados que habíamos obtenido con cotas inferiores para el número de vértices lineales. Bien, algo que sí hay que tener en cuenta, que es lo que dice esta nota de aquí, es que si es que en el diagrama de Haas yo tengo un camino que empieza en un vértice U y termina en un vértice V, en este diagrama de Haas, si es que yo a partir de este diagrama de Haas vuelvo a recuperar el MSD original, como volviendo a pintar los arcos del ciclo y volviendo a expandir todas las componentes que han sido contraídas, en el MSD original necesariamente debe existir un camino que vaya entre U, que vaya desde U y termine en V, utilizando los arcos internos de cada una de las componentes. Nada más eso como para notarlo. Siguiente resultado original, ¿sí? Sea de un MSD, CQ, un ciclo contenido en D, y D' y H, el dígrafo y diagrama de Haas asociados a DCQ, entonces un ciclo sin vértices lineales no puede ser una componente de D'. ¿Sí? Es un caso como estos. Si acá yo tengo el ciclo CQ, acá yo tengo el ciclo, una componente que es un ciclo sin vértices lineales, lo suponemos por contradicción. Si es que ningún vértice de este ciclo es lineal, forzosamente en algún rato yo necesito encontrar una configuración como esta de acá, en donde exista un arco de salida que termine, que se dirija hacia CQ, y un arco de entrada que proceda desde un vértice de CQ. Entonces, este camino de aquí será transitivo, pues yo puedo encontrar un camino alternativo que puede venir por acá, utilizando estos caminos, utilizando arcos de CQ y terminar en V. Por lo tanto, esta configuración es imposible. ¿Por qué íbamos haciendo todo este tipo de demostraciones? Porque necesitábamos de quitarnos de encima ciertos casos en los cuales podían implicar un obstáculo para llegar a demostrar que nuestras cotas eran ciertas. Entonces tuvimos que ir analizando muchos casos, la causística empezaba a ser grande, pero tratábamos de siempre tomar el caso general para analizar la menor cantidad de casos posibles, y sí que lo hemos conseguido. Siguiente resultado que hemos obtenido. Sea D un MSD, CQ un ciclo contenido en D y D' y H el dígrafo y diagrama de Haas asociados a DCQ, entonces cualquier componente no trivial de D' con a lo sumo un vértice de CQ tiene al menos un vértice lineal en D. Es decir, por aquí tenemos el CQ, aquí tenemos una componente, esta componente toca CQ solamente en este vértice. ¿Qué se ha demostrado? Que esta componente debe tener al menos un vértice lineal, y que ese vértice lineal también tiene que ser lineal en el MSD original. Algo que notar, que si es que yo tengo una componente, por acá, por ejemplo, está S1 que toca a CQ en el vértice U, y acá tengo esta componente S2 que toca a CQ en el vértice V, no es posible que exista un arco que relacione directamente a U y a V, pues este arco sería notoriamente transitivo. Pues yo puedo encontrar un camino que vaya desde U hasta V simplemente siguiendo los arcos del ciclo CQ. Bien. Siguiente propiedad que hemos obtenido. ¿No? Suponemos que por aquí afuera, bueno, U sub 0 está en el vértice, en el ciclo CQ, y U sub J también está contenido en el ciclo CQ, es decir, este es un ciclo, ¿de acuerdo? Que está alrededor de todo este camino que relaciona a U sub 0 y a U sub J. Es decir, estos de aquí no son vértices del ciclo. U sub 0 y U sub J sí son. Si es que yo tengo un camino que empiece en U sub 0 y termine en U sub J, hemos demostrado que en este trayecto debe existir al menos un vértice lineal. En este caso está representado por este U sub 3 de aquí. Pero no puede haber un camino entre dos vértices del ciclo que no contengan al menos un vértice lineal. Esa es otra propiedad que logramos demostrar también. El lema anterior, que
este de acá, también se cumple en casos como este, en donde yo tengo, digamos, configuraciones como esta, ¿sí? Es decir, yo tengo aquí un camino que empieza en un vértice del ciclo, termina en este vértice de acá, pero a la vez este vértice se convierte en el inicio de otro camino, ¿sí? Es decir, en todos los trayectos que haya entre vértices del ciclo CQ, en el diagrama de Haas que hemos generado, debe existir al menos un vértice lineal. Bien, siguiente resultado obtenido, sea D un MSD, CQ un ciclo contenido en D y D' y H el dígrafo y diagrama de Haas asociados a DSQ, entonces la SC correspondiente a un vértice lineal de H contiene al menos un vértice lineal de D. ¿Sí? Es decir, si es que en este diagrama de Haas yo aquí tengo un vértice lineal, este S sub 5, por ejemplo, es un vértice lineal porque entra y sale solamente un arco. ¿Bien? Este vértice lineal en el MSD original, cuando yo lo reconstruya, hemos demostrado que también contendrá al menos un vértice lineal. Y esto nos acercaba ya bastante a la cota que queríamos alcanzar. Antes de eso, les presento el siguiente teorema que hemos demostrado. Sí, lo que hemos demostrado es que si es que en el diagrama de Haas existen pseudo maximales o pseudo minimales, ¿de acuerdo? Como es el caso de aquí, por ejemplo, yo aquí tengo 1, 2, 3 pseudo minimales, perdón, o que también pueden ser pseudo maximales. Lo que se ha demostrado es que la cantidad de vértices lineales contenida pues debe ser mayor o igual a la cantidad de vértices pseudo minimales o pseudo maximales. Es decir, si es que yo tengo 1, 2 y 3 pseudo minimales, debo encontrar al menos 1, 2, 3 pseudo maximales, ¿sí? Al menos 3. Entonces, ya tratando de llegar a la cota, lo que teníamos que hacer antes es ver qué pasa con el caso de acá, ¿de acuerdo? Está enunciado aquí el teorema, pero se los explico acá en el gráfico, que puede ser un poco más fácil. Por aquí afuera yo tengo el ciclo CQ, y este hexágono representa una componente que toca a CQ en varios vértices. Entonces, ¿qué dice la propiedad que hemos demostrado? Que si una componente toca a CQ en lambda, en un número lambda de vértices, esta componente debe contener al menos lambda vértices lineales. Es decir, en este caso, si es que está demostrado antes que por cada trayecto entre dos vértices del ciclo debe haber un vértice lineal, por lo tanto, se puede demostrar que si una componente toca a CQ en un número lambda de vértices, esa componente debe contener un número lambda, al menos un número lambda de vértices lineales originales en el MSD. Con todos esos grupos de demostraciones y de propiedades que les he presentado hasta ahora, sí que hemos alcanzado a obtener una cota inferior para el número de vértices lineales de un MSD en función de la longitud de un ciclo. La propiedad dice lo siguiente: sea D un MSD y CQ un ciclo contenido en D, entonces el número de vértices lineales de D es mayor o igual que la parte entera por debajo de Q más 1 partido por 2. ¿Sí? Entonces, este resultado realmente que es importante, no es para nada trivial. Este resultado, o sea, lo que antes se sabía es que un MSD lineal tiene un ciclo de longitud 4 y tiene al menos 2 vértices lineales, y que un MSD que tiene un ciclo de longitud 5 tiene al menos 3 vértices lineales. Lo que ahora hemos demostrado es que tú puedes coger un MSD y encontrar el ciclo de cualquier longitud y vas a saber que ese MSD va a tener al menos esa longitud más 1 partido por 2 de vértices lineales, ¿de acuerdo? Entonces, es un resultado realmente fascinante, es un resultado que realmente nos llenó de bastante alegría y fue el producto de nuestra primera publicación, que derivó en la primera publicación en una revista de JCR. Pero no llegamos hasta ahí, pues queríamos seguir avanzando un poquito más en esto y dijimos, bueno, el análisis de ciclos contenidos en el MSD, pues lo paramos aquí por ahora, y ahora lo que tratamos de hacer es ver qué pasa, cómo incide un vértice de grado alto contenido en el MSD.
Sí, una configuración como este tipo de estrella que ven ustedes en su pantalla, esto bien puede representar un MSD, ¿sí? A pesar de que aquí yo tengo un vértice con muchos arcos que entran y que salen. Si es que yo cambio estas líneas interpuntadas por arcos dirigidos, eso tranquilamente o sin ningún problema es un MSD. Entonces, nuestra pregunta iba, ¿qué influye o qué tiene que ver, cómo influye un vértice de un grado de este tipo en la cantidad de vértices lineales que contiene el MSD? Y nos preguntamos si seríamos capaces de encontrar una cota que establezca una cota inferior para el número de vértices lineales relacionados ya nada que ver con el ciclo, sino con el grado de un vértice, un grado de entrada o el grado de salida. Entonces, primer resultado que encontramos, ¿sí? Sea D un MSD y lambda el número de vértices lineales del MSD, y V un vértice que está contenido en cada ciclo de D, ¿sí? Es decir, un vértice como este vértice está contenido en cada ciclo del MSD. Todos los ciclos que existen aquí pasan por este vértice central de aquí. Entonces, el número de vértices lineales del MSD es mayor o igual que el máximo entre el grado de entrada del vértice y el grado de salida del vértice. Esta demostración la vamos a demostrar paso a paso. Prometo no extenderme demasiado en las palabras, pues nada más es para que vean o mostrar cómo hemos ido obteniendo las demostraciones. Muchas demostraciones las obtuvimos siguiendo esta misma sistema de trabajo, por así decirlo. Bien, entonces, ¿cómo demostramos esto? Primero nos quitamos de encima el caso fácil. ¿Qué pasa si es que D es un simple ciclo? Si es que D es un simple ciclo, pues todos los vértices tienen grado de entrada 1 y grado de salida 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 2 va a ser mayor o igual que 1 y es mayor que 1. Por lo tanto, esta propiedad de acá se demuestra trivialmente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es que el cambio D no es un ciclo? Es decir, si es que D empieza o es más grande que el número de vértices de CQ. Bien, lo que hemos hecho es identificar un ciclo cualquiera dentro del MSD. Un ciclo como esto es un ciclo de longitud Q. Luego, si es que ningún vértice de este ciclo es lineal, entonces vamos a suponer, por contradicción, que todos los vértices de este ciclo CQ no son lineales. ¿Qué pasa si es que no son lineales? Pues que todos los vértices de CQ van a tener o un grado de entrada o un grado de salida. Algo que tenemos que notar que, dado que hemos dicho que este vértice V está contenido en todos los ciclos de este MSD, entonces todo arco que entre al ciclo U sub I, pues se supone que este arco tiene origen en un vértice W y este arco está contenido en un ciclo que necesariamente pasa por V. Y lo mismo pasará con un arco de salida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Repito, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque este vértice V está contenido en todos los ciclos del MSD. Bien, dicho eso, entonces suponemos que todos los vértices del ciclo no son lineales, por contradicción. Entonces, si no son lineales, pueden tener o un arco de entrada o un arco de salida. Entonces, vamos a empezar con U sub 1 y vamos a suponer que U sub 1 tiene un arco de entrada. Si es que tiene un arco de entrada, se supone que existe acá un vértice U' sub 1, que es el origen de este arco de entrada. Dicho o dado que V está contenido en todos los ciclos de este MSD, entonces es posible encontrar un camino que vaya desde V hasta U' sub 1. Y por lo tanto, con la unión de este camino con este arco de acá, me permiten encontrar un camino alternativo que va desde V hasta U sub 1. Por lo tanto, este arco sería transitivo. Por lo tanto, esta configuración es imposible. Hemos llegado a una contradicción. Entonces, si U sub 1 no es lineal y no puede tener arco de entrada, entonces quiere decir que el grado de entrada de U sub 1 es 1. Por lo tanto, si es que no es lineal, puede ser que tenga, eso sí, un arco de salida, pero el grado de entrada de U sub 1 debe ser 1. El grado de salida sí puede ser mayor que 1. Entonces, lo que deberíamos hacer es demostrar que lo mismo pasa con todos los vértices. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente razonamiento iterativo se va a aplicar a partir de U sub 2, pero teniendo en cuenta que el vértice anterior
si no es lineal, puede tener un grado de entrada mayor, 1, perdón, el grado de entrada 1 y el grado de salida puede ser 2. Entonces tomamos cualquier U sub i, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este U sub i de acá. Antes ya demostramos que su vértice anterior debe tener, si no es lineal, debe tener un grado de entrada 1, pero un grado de salida mayor a 1, como es el caso de aquí. Este U sub i más 1 tiene un grado de salida mayor a 1. Dado que V está contenido en todos los ciclos del MCD, entonces será necesariamente posible encontrar un camino que vaya desde U sub i hasta V, ¿de acuerdo? Ahora entonces, si es que U sub i no es lineal y tiene un grado de entrada mayor a 1, también se supone que existiría un vértice U' sub i. Como V está contenido en todos los ciclos del MCD, entonces también es posible encontrar un camino desde V hasta U sub i. Entonces tengo un camino que empieza desde U sub i menos 1 y termina en U sub i, que no utiliza este arco del ciclo. Por lo tanto, este arco sería transitivo. Y este caso también se vuelve imposible. Es otra contradicción. Entonces, si ningún vértice de este ciclo es lineal, ¿de acuerdo? Perdón, si ningún vértice, sí, está bien, si ningún vértice de ciclo es lineal, quiere decir que todos los vértices pueden tener un grado de entrada 1, pero un grado de salida mayor que 1, como la configuración que ahora vemos en pantalla. Entonces, veamos qué pasa con el último vértice antes de llegar a V. Ya hemos dicho que U sub Q menos 1, en este caso, debe tener necesariamente un grado de entrada 1. Y si no es lineal, entonces su grado de salida debe ser mayor a 1. Supone entonces que existe un vértice U doble prima sub Q menos 1, con este arco de aquí. Y como V está contenido en todos los ciclos del MCD, entonces es necesariamente posible que yo encuentre un camino que empiece en U sub Q menos 1 y termine en V. Por lo tanto, este arco de acá también se vuelve transitivo y es otra contradicción. Entonces, es necesario que para conservar la minimalidad dentro de este MCD, este ciclo deba tener al menos un vértice lineal. Entonces, por ese lado, se ha demostrado que este ciclo sí va a tener un vértice lineal, se quiera o no se quiera. ¿Qué nos falta demostrar? Que si es que yo tengo V con dos arcos de salida, estos dos arcos deben pertenecer a dos ciclos, que el vértice lineal que yo encuentre saliendo por aquí y saliendo por acá no sean el mismo, es decir, que yo asegure que si es que tengo un arco un grado de salida 2, deba encontrar dos vértices lineales diferentes. Bien, ¿cómo demostramos eso? Pues lo que hemos dicho es que todos estos vértices de este camino tienen que tener grado de entrada 1 y grado de salida puede ser mayor a 1. Lo mismo pasa con los vértices de este camino de por aquí abajo. Si es que eso pasa, listo, entonces estos dos caminos no pueden confluir nunca antes de yo encontrar el vértice lineal. Por lo tanto, este vértice lineal U sub K y este vértice lineal U' sub L no van a ser los mismos, no pueden coincidir. Necesariamente son distintos. Con eso termina esta demostración, pero hemos demostrado para un caso muy particular de un MCD en el cual tenemos un vértice contenido en todos los ciclos. Lo que nos faltaba era generalizar que esto se cumple para cualquier MCD. Y sí que lo conseguimos, ¿no? El siguiente resultado dice que sea de un MCD de orden n mayor o igual a 2, es decir, que tenga dos o más vértices, que contenga un vértice V, ¿de acuerdo? Y que lambda sea el número de vértices lineales de D, entonces el número de vértices lineales va a ser mayor o igual que el máximo entre el grado de entrada y el grado de salida de cualquier vértice del MCD, ¿sí? Pero aquí hablamos de un MCD cualquiera, de un MCD arbitrario, normal. La demostración también está en las diapositivas y la van a poder encontrar en el material que he entregado a Jesús. Ya no me voy a parar acá para no alargar mucho, nada más decir que a partir de un MSD cualquiera es posible construir un MSD que contenga un vértice y este vértice, por ejemplo, este es el MSD del cual se ha partido y mediante el proceso de contracción de ciclos hemos sido capaces de construir un MSD que contenga un vértice y este vértice está contenido en cada ciclo del MSD, ¿sí? Y luego mediante la expansión inversa de los ciclos que hemos ido contrayendo,
hemos sido capaces de demostrar la propiedad. Es decir, este vértice tiene un grado de salida 3 y hemos demostrado que siguiendo los caminos que salen desde V, hemos podido encontrar al menos 3 vértices lineales. Por lo tanto, la demostración está completa. Y este resultado también es bastante interesante, es de suma importancia, por lo que antes, por ejemplo, haciendo la analogía esta con los árboles, sabíamos que si es que un vértice tiene un grado de salida alto, eso aumentaba por cada arco que sale, necesariamente debe aparecer al menos una hoja más en estos árboles. Acá resulta algo análogamente similar. Por cada arco que sale o que entra en un vértice, necesariamente debemos encontrar al menos un vértice lineal más. Este resultado pues nos llevó a demostrar otro tipo de resultados que, como les he dicho y se habrán dado cuenta, son bastantes resultados que hemos encontrado. Por ejemplo, relacionar la cantidad de vértices lineales con el grado de entrada o de salida de un ciclo, que es una demostración muy análoga a la que les acabo de decir. Y también, fíjense, este corolario, ¿sí? Aquí volvemos a demostrar la propiedad, la primera propiedad de la que les hablaba cuando teníamos el análisis de los ciclos, ¿sí? Es decir, siguiendo el camino de análisis de vértices, también volvimos a demostrar que la cantidad de vértices lineales tiene relación con la longitud del ciclo del MSD. Sí, fíjense, esta es la misma expresión que les había mostrado antes. El número de vértices lineales es mayor o igual que la longitud del ciclo más 1 partido por 2, la parte entera por debajo. Lo cual fue también muy interesante porque siguiendo dos caminos de investigación muy diferentes, llegamos a una misma conclusión. ¿Esto qué implica? Que la estructura de los ciclos y la estructura de los vértices en un MSD pues están estrechamente relacionados, tienen una relación muy, muy fuerte. Las demás relaciones, por ejemplo, esta de aquí sí es interesante, es muy chula esta demostración, esta propiedad. Hemos establecido una cota superior para la longitud del ciclo máximo de un MSD. Y lo que hemos dicho es que si es que un MSD tiene un número lambda de vértices lineales, el ciclo, cuando mucho, tendrá una longitud del doble de la cantidad de vértices lineales. Entonces, con eso se podría empezar a pensar en algoritmos eficientes para calcular la longitud del ciclo más largo contenido en el MSD. ¿Sí? Luego también sacamos esta otra cota para la longitud de un ciclo que tiene relación directa con el número de vértices y el número de arcos del MSD. Luego, bueno, están un par de definiciones sobre cadenas externas que también son interesantes. Bueno, por ser un poquito rápido, una cadena externa es una cadena de una secuencia de vértices lineales, ¿de acuerdo? Ahora, si es que esa cadena es eliminada y lo que nos queda después de eliminar la cadena es un MSD, pues a esto se le denomina una cadena externa. ¿Sí? Y lo que hemos demostrado es que todo MSD que no sea un ciclo contiene al menos una cadena externa. También hemos demostrado que si es que tenemos un MSD, le quitamos la cadena externa, lo que nos queda es otro de MSD con un número de vértices igual a n menos L más 1, donde L es la longitud de la cadena, y un número de arcos M menos L más 1, ¿no? N es el número de vértices del MSD original y M el número de arcos. ¿No? Avanzo un poquito rápido, nada más por ya no cansarles mucho por el tiempo. Y quiero pararme en estas últimas propiedades de acá. Les había dicho que siempre también nos encaminamos hacia, bueno, no nos encaminamos hacia allá, pero sí nos fijamos si es que todo lo que íbamos descubriendo tenía relación con los coeficientes del polinomio característico del MSD. Y que en trabajos anteriores había una conjetura con una cota bastante ajustada, bastante buena, de cómo pueden ser los coeficientes del polinomio característico. Bien, no llegamos hasta allá, pero sí al menos nos acercamos un poquito. Y hemos dicho que el coeficiente o el módulo del coeficiente K sub i del polinomio característico de la matriz de decencia es menor o igual que n sobre i. ¿No? Y también, pues ya tratando de encaminarnos hacia el último objetivo de nuestra investigación, era tratar de ver si es que
tantos resultados, como ustedes habrán visto, son bastantes. Todo nos hacía pensar que sí vamos a poder alcanzar una cota, un algoritmo que calcule el ciclo más largo en un MSD en un tiempo polinomial, ¿no? Pues siempre parecía que estábamos cerca y probamos muchos caminos y cada uno parecía más probable que otro, pero al final lo que logramos demostrar es que el cálculo de un ciclo de longitud máxima en un MSD sigue siendo o también es un problema NP hard, NP duro. Mientras que calcular en un MSD si es que existe un ciclo de longitud igual al doble del número de vértices menos el número de arcos, este problema en cambio es un problema NP completo. Es decir, por más resultados interesantísimos que sacamos de estos MSD, no, pues estos problemas por ahora siguen siendo NP hard y NP completo. En cuanto a las conclusiones, pues ya se habrán dado cuenta, pues tienen que ser varias, tienen que ser amplias por la cantidad de resultados que tenemos. No las voy a leer porque a la larga que está de alguna forma resumido todo lo que les he dicho. Sí estarán en las diapositivas que les he entregado ya a Jesús para que ustedes las puedan leer. Y pues ojalá también uno de ustedes se interese por este mundo de las matemáticas aplicadas, de la algoritmia, teoría de grafos, que al inicio es pesado y tal vez un poco denso de entender, pero termina siendo realmente fascinante. Y ya que está por ahí Luis, no sé si es que no llegó Jesús, todavía no veo quiénes están conectados, pero sí quiero agradecerles públicamente porque sin ellos pues no hubiese sido posible sacar tan adelante esta investigación y haber obtenido todos los resultados que hemos conseguido. Pues por ahora les digo gracias y si es que alguien tiene alguna consulta, pues encantado de la vida trataré de solventarla. Gracias, Miguel. Soy Jesús, perdonad que me haya incorporado tarde, pero es que se me había pasado la hora y